Libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos del 13 al 16, nos dice la Escritura: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, porque en su reino nació pobre. Vi todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en el lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. En la sección que estamos estudiando del libro de Eclesiastés, encontramos algunos aspectos que muestran la vanidad de la vida en distintas áreas. Por ejemplo, si nos vamos a algunos sermones más atrás, veremos la vanidad en la universalidad de la muerte, porque al final de cuentas todos se mueren. La gente que viene a este mundo piensa que van a vivir no sé cuántos años, pero en su mente no tienen en cuenta el día de su muerte. Sin embargo, cuando nos ponemos a estudiar los libros de historia o cuando abrimos las Escrituras y nos hablan de la genealogía, aparece una frase al final de cada uno de los personajes. Vivió tantos años y murió. Pepito vivió tantos años y murió. Vivió tantos años y murió. Y en todos encontramos y murió. Por lo tanto, lo que encontramos en el libro de Eclesiastés es que nos habla de la universalidad de la muerte. Hemos visto cómo también nos habla de la opresión a la que somete el hombre a su prójimo. Hemos visto también que nos habla de la rivalidad entre los hombres, cómo hay un conflicto continuo entre los hombres en este mundo, que permanentemente la rivalidad se mantiene. Hemos visto cómo hay una codicia de aquel que es adicto al trabajo, que no deja de trabajar porque es codicioso y ese es su único objetivo en la vida. Hemos visto también últimamente la importancia de la amistad y todo lo que esto aporta como valor para nuestro crecimiento y madurez. Vimos en nuestro último sermón algo al respecto del aislamiento, las personas que quieren vivir solas, que no se quieren comunicar con nadie, y lo que supone esto para el desarrollo mental y espiritual de su vida. En este pasaje Salomón continúa con sus observaciones, porque no podemos olvidar que esto lo escribe Salomón, un hombre sabio al que Dios dotó de sabiduría, y además tenemos en nuestras páginas de las Sagradas Escrituras el libro de Eclesiastés, por lo tanto es una revelación que Dios nos ha dejado para que estudiemos algunos aspectos importantes que él tiene que decirnos. Salomón era un hombre observador, analizaba todo lo que había a su alrededor. Y esto es algo que se mantiene a lo largo de todo el libro. Y ahora nos lleva a hablar sobre el tema de la popularidad. La popularidad. El ser popular. El ser el centro de atención. El llamar la atención para que todo recaiga, todas las miradas recaigan sobre mí. De hecho, cuando se les pregunta a los jóvenes de nuestra época qué esperan del futuro, y hacen entrevistas en televisión y en algunos otros medios, muchos de los jóvenes lo que quieren es ser famoso. Increíble. Pero no quieren ser famoso porque hacen como Rafa Nadal, que gana los torneos y gana las Olimpiadas. No, quieren ser famosos solamente por el hecho de ser famosos y tener todas las miradas sobre ellos, sin que puedan aportar nada beneficioso a la sociedad. Solamente quieren ser famosos. La popularidad es una meta que muchos tienen de esta manera en sus vidas. Cuando la vanidad se apodera del corazón y cuando se quiere trabajar lo menos posible, y más aún, no se quiere trabajar nada, cuando el capricho impera, cuando no hay responsabilidades, cuando la meta principal es ser popular, pues tenemos ahí una persona que está completamente vacía. No tiene absolutamente nada de inteligencia ni de sentido común para las cosas prácticas de la vida. Hoy estudiaremos, por tanto, algunas observaciones que Salomón percibió en cuanto a este asunto de la popularidad. Y lo que él observó respecto a lo que esto supone de vanidad para aquella persona cuyo objetivo es ser popular. La vanidad de esa clase de vida que se vive teniendo como objetivo ser popular, ser famoso, ser alguien al que todo el mundo le reconozca, pero no por sus grandes aportaciones, sino solamente porque quiere ser popular. Así que vamos a ver 3 puntos en esta mañana. El primero, ¿cuál es el objeto de la popularidad?
El segundo, ¿cuál es la naturaleza de la popularidad? Y el tercero, ¿cuál es la evaluación final que nos hace Salomón sobre este asunto? Pero antes de empezar con el primer punto, vamos a saber qué es la popularidad, según lo define el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y allí leemos: es la aceptación y aplauso que alguien tiene entre el pueblo. Otra acepción, que nos dan también los diccionarios, es aquella condición en la que uno goza del favor y la aprobación de otras personas. Tenemos que decir también que no todo tipo de popularidad y de fama es mala. Hay una fama y una popularidad que viene sin buscarla. Una persona puede lograr una buena fama trabajando. Es un buen profesional. Si tenemos a un cirujano con éxito en sus operaciones, lo que él hace, su trabajo, ve la recompensa de su esfuerzo en el reconocimiento público por aquella acción que hace. Tenemos grandes descubridores y científicos en el mundo, Fleming, muchos que aportaron cosas importantes en la medicina, en la ciencia, en la astronomía. Tenemos grandes hombres que aportaron grandes cosas. Es como dice el libro de Proverbios capítulo 22, más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor más que la plata y el oro. Así que hay personas que por su trabajo, por su tesón, por lo que aportan a la sociedad, son reconocidos públicamente como gente que ha trabajado duro y que está aportando un beneficio importante a la sociedad en la que vive. Pero por otro lado, muchos adquieren popularidad porque son unos delincuentes, porque son unos groseros. Y eso es muy popular. Uno se pone a decir tacos, sobre todo en televisión, en algún programa de reality show, y el que más tacos dice, y el más delincuente y el más sinvergüenza, es el más popular. Y entonces se encuentran a los jóvenes que quieren imitar al que es más grosero, porque eso está de moda. Entonces también se puede adquirir popularidad imitando al grosero. En nuestra época esto es lo habitual. Por eso a los jóvenes, cuando les preguntan qué quieren ser de mayores, quieren ser famosos. Es decir, si puedo delinquir, si puedo atentar contra todos los mandamientos, si puedo deshonrar todo lo deshonrable, si puedo rebelarme contra la autoridad y con todo lo que hay al alcance de la mano, y encima soy famoso, pues eso es cumplir totalmente el deseo de mi corazón. En la época del Señor no eran tan inmoralmente condenables como lo son en nuestra época. Pero también había un afán por la popularidad a otro nivel. Ejemplo de esto eran los fariseos. ¿Tú quieres ver a alguien que se quiera enaltecer de ser popular? Ahí tienes a los fariseos. Nos dice el Señor que se ponen en las esquinas de las calles para orar. ¿Y por qué no se quedan en la habitación de su casa, en el dormitorio? No, se ponen en las esquinas, no en la calle simplemente. ¿Sabéis lo que es una esquina? Es donde convergen diversas calles. Y justamente en la esquina, donde convergen distintas calles, se ponían a orar, porque así no solamente los veían de una calle, los veían de todas las calles que convergían en esa esquina. Por lo tanto, ellos buscaban allí el hacerse famosos y populares por su gran santidad. Fijaos, qué tremendo, se ponían a orar. ¡Wow! En las esquinas, para ser vistos por los hombres. Tenemos también el ejemplo de Herodes, de quien se nos dice en Hechos capítulo 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para reconocer el evangelio que estaban predicando. No, echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, dice el texto. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. ¿Qué puedo hacer para ser más popular? Que le gusta al populacho que mate a estos cristianos. Buena idea, seguiré matando. Sea cual sea la manera en que se obtenga la popularidad, debemos siempre recordar también que la popularidad es algo temporal, es algo efímero. Recordaréis a José, cómo llegó a Egipto, cómo después de las diversas vicisitudes que encontramos en las Escrituras, fue el segundo después de Faraón,
cómo supo, el Señor le dio la visión para que supiese interpretar aquel asunto de las 7 vacas gordas y las 7 flacas respecto a los 7 años de hambre y 7 de abundancia, cómo en los años de abundancia atesoró, cómo en los años de hambre pudo alimentar al pueblo, cómo hizo grandes cosas para Faraón, cómo puso todo a sus pies, cómo gobernó con integridad. Y nos dice también la Escritura que llegó un tiempo en que subió al trono un faraón que ya no conocía a José. La popularidad que José obtuvo con las grandes cosas que hizo por el bien de aquella nación, llegó un tiempo en el que el nuevo faraón ya no se acordaba de José, como si no hubiera existido. Por lo tanto, la popularidad es algo efímero. Puede ser el hombre que ha hecho más cosas por el mundo, y desde luego hay muchas biografías de hombres importantes que hicieron grandes cosas por el mundo y nadie se acuerda de ellos. Ahora, si eres un sinvergüenza, un delincuente, o un grosero, o alguien similar, bueno, es a imitar a través de las generaciones. ¿Qué tenemos aquí en este pasaje? Salomón nos muestra la falta de memoria y la falta de principios que tiene la masa, que tiene el pueblo en general. Aquí vemos que un joven pobre acaba tomando el lugar de un rey viejo. Pero ese rey joven, al igual que aquel que vendría después que él, vería la vanidad también de la popularidad, porque pasado un tiempo nadie tampoco se acordaría de él, aunque fuese completamente opuesto al rey viejo que estaba en el trono en ese momento. Así que vamos a ver nuestro texto. Primero, el objeto de la popularidad. Nos dice el texto: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. En este versículo se nos presentan dos personas que son usadas para hacer un contraste. Difieren en su estatus social. Uno es pobre y el otro es rey. Difieren en edad. Uno es joven y otro es viejo. Difieren también en su posición. Uno está en la cárcel y otro está en el trono. Sin embargo, el contraste principal que se hace entre los dos tiene que ver más bien con su carácter. ¿Cuál es el carácter de uno y de otro? Este joven que es pobre y está encarcelado es sabio, pero el rey, que es viejo y que vive en su palacio rodeado de todo tipo de comodidades de la época, es un necio. Por lo tanto, vemos aquí también una disparidad, una diferencia notable en sus caracteres. Su necedad se veía principalmente en que no quería recibir consejo. Y por eso dice Salomón que mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Este rey se había enorgullecido. Lo estábamos escuchando en el sermón anterior. ¿Qué es lo que hace el orgullo? No quiere escuchar consejo de ningún tipo. Y el orgullo produce a una persona necia. Había llegado a creer que lo sabía todo, porque para eso era el rey. Y por lo tanto, como era el rey, nadie le tenía que enseñar nada, porque era el rey. Se había hecho sabio a su propia opinión. Su posición como rey le llevó a no admitir que ninguno de sus súbditos le diese consejos sobre las decisiones que tenía que tomar en su reino y en su vida. Creyó que solo por el hecho de ser rey tenía razón en todo lo que se proponía. Pero el libro de Proverbios nos enseña que quien actúa así es que es un necio. Por muy rey que sea, es un necio. Cuando un hombre es sabio ante su propia opinión, cuando no quiere escuchar a los demás, cuando no quiere recibir consejo, pues ahí tenemos al necio. La palabra que en nuestro texto se traduce como consejo, que no admite consejo, la palabra consejo, en muchos otros textos del Antiguo Testamento, se traduce como advertencia. No escucha las advertencias. Peligro, no escucha las advertencias. Y el sentido que se usa en nuestro texto da la idea también de una amonestación, de una exhortación, de señalar a alguien sus faltas y su camino torcido, de advertirle acerca de su pecado y de las consecuencias que una mala decisión y una mala conducta pueden acarrear. Se nos dice que este rey, debido a su posición, había adquirido una conducta orgullosa, una conducta soberbia,
y por lo tanto rechazaba todo tipo de advertencias, porque para eso era el rey. Y como era el rey, ¿cómo un rey va a aceptar que alguien le dé un consejo? Pero cuando alguien está con ese nivel de soberbia, no acepta la realidad. No acepta la realidad. Se imagina y quiere imponer su propia realidad. Lo que él tiene en su mente, quiere hacer que eso sea la realidad. Lo cual es completamente absurdo, porque la realidad es muy tozuda. Y tarde o temprano te pegarás de bruces contra la realidad. Pero este rey, en su posición altanera, no toleraba que nadie le señalase sus faltas, ni sus pecados, ni sus errores, ni su mala conducta, ni sus malas decisiones. No admitía nada. Así que vemos que este es el fruto natural de alguien que generalmente está en una posición muy elevada y, por lo tanto, desprecia toda reprensión. También nos dice el versículo 14, refiriéndose al muchacho joven, que de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Así que nos preguntamos, ¿por qué estaba preso este joven sabio? ¿Por qué estaba preso? Pues no lo sabemos, porque Salomón no nos da muchas explicaciones de a qué se está refiriendo. Por lo tanto, estamos ahí un poco faltos de información acerca de qué exactamente, a qué exactamente se refiere Salomón con los personajes. Sí sabemos la enseñanza que viene detrás, pero no sabemos por qué razón estaba este joven en la cárcel. Por lo tanto, solamente podemos suponer algunas cosas. Por una parte, podríamos suponer que ha sido echado en la cárcel porque tenía una deuda importante que pagar. En los tiempos bíblicos, en Israel, cuando alguien no podía pagar sus deudas, ¿qué pasaba con él? Si viviera en España, que es lo mejor que podía hacer, no pasa nada. Cuanto más delincas, te sacamos en los programas y eres un ejemplo a imitar. O sea, eres popular. Eso en España, que somos todos medio lelos. Pero en Israel, que eran un poco más serios, si alguien delinquía, si alguien no pagaba sus deudas, te ibas a la cárcel directamente. Y esto pudo haber sido el caso de este joven o de su familia. Si sus padres no pudieron pagar las deudas que adquirieron, pues acaban en la cárcel. Podría ser también, esta es otra sugerencia, que perteneciese a la casa real que ocupaba el trono y que el rey actual, que era viejo y soberbio, por alguna razón lo tenía encarcelado, porque podría ser de otra rama dinástica y por lo tanto no quería que los reyes legítimos ocupasen el trono y lo estaba ocupando alguien que no debería ocupar el trono, pero era rey. Y por lo tanto, a los hijos de los reyes o que había conquistado o que había sometido, los tenía encarcelados. Y puede ser el caso de este joven sabio que estaba encarcelado por razón de su linaje real, al que el rey lo tenía completamente marginado y, por supuesto, encarcelado, como era también la costumbre, no solamente en la época, sino a lo largo de todos los siglos. Lo que sí nos queda claro es que enfatiza Salomón la humilde condición en la que se encontraba este joven. Y es que su posición es la de pobre, que estaba en la cárcel. Sin embargo, este joven, que luego llegaría a ser rey, a tenor de lo que se nos dice en el versículo 14, porque de la cárcel salió para reinar, tenía un contraste bastante marcado respecto al rey mayor. Después se nos presenta aquello que este joven pobre adquirió. Luego se nos dirá que este joven pobre adquirió popularidad, adquirió fama, adquirió renombre. A pesar de todas sus dificultades, de sus muchas desventajas, de su pobreza, de estar en una situación de encarcelamiento, posiblemente por causa de que él también era el rey, el otro rey no le dejó reinar hasta que se murió de viejo. Y fue entonces cuando al ponerse este joven rey en su posición real, adquirió fama. Por eso el texto nos menciona esta situación, versículos 15 y 16. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, el que seguía al rey viejo que ya no estaba, que es quien estará en lugar de aquel del rey viejo. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. ¿Quién fue el objeto de la popularidad? Pues aquí tenemos al joven que fue pobre y que estuvo en la cárcel, cómo ganó la aprobación y el aplauso del pueblo. Y antes de pasar al segundo punto, debemos hacer una observación práctica. Los versículos 13 y 14 nos enseñan, y esto lo confirma el resto de las Escrituras, que generalmente la sabiduría se adquiere con la edad y la experiencia. Si algo está claro,
en las Escrituras también es que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Esto nos dice también el libro de Proverbios. Es decir, como los jóvenes, por falta de experiencia, no piensan en las consecuencias de sus actos, sino en sí mismos, es evidente que no pueden ver el alcance de sus acciones. Y es evidente que tampoco pueden ver el daño que pueden producir a otros, el alcance de sus acciones, porque solamente piensan en sí mismos. La carga que supone un necio es la cantidad de problemas con los que repercute a todos los que hay alrededor. Así que si vosotros tenéis un amigo, un compañero, un familiar que os carga con multitud de problemas, es que es un necio en grado superlativo. Porque una persona con sabiduría no carga a los demás con sus muchos problemas, más bien les ayuda. Pero hay personas que parece que solamente saben traer problemas, cada vez que abren la boca o cada vez que toman una decisión. Por eso dice las Escrituras, en contraposición de los necios, y asumiendo que con más edad se adquiere mayor conocimiento y experiencia, dice, por ejemplo, el libro de Job, capítulo 12, versículo 12, en los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Proverbios 16, 31. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Esa es la condición, que se halla en el camino de justicia. Porque también puede ser que tengamos un rey como este, que era un orgulloso y por lo tanto un necio, que no seguía la justicia, seguía su soberbia. Proverbios 21, 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Levítico 19, 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. En las Escrituras, las canas no se refieren principalmente a que uno tenga el pelo blanco, se refiere más bien a las personas de cierta edad que han llegado a adquirir, por su temor a Dios y por su puesta en práctica de la palabra de Dios, sabiduría y entendimiento, y por esa razón deben ser honrados, por su vida, que está en consonancia con la palabra de Dios, y que por su experiencia pueden aportarnos mucha información que nos será útil para cómo vivir en nuestra vida. Pero como decíamos antes, no todos los ancianos son sabios, igual que no todos los jóvenes son necios. La sabiduría se sustenta en el temor de Dios. Ya lo dice el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Bien entendimiento tienen aquellos que aplican tus mandamientos. Sin embargo, cuando el temor a Dios desaparece, las Escrituras también nos enseñan que los ancianos pueden caer en la necedad, como es el caso de este rey viejo. Cuando esto ocurre, es Dios mismo quien envía sus juicios sobre las personas y sobre las naciones. Cuando las personas o las naciones no temen a Dios, teniendo las Escrituras, no quieren someterse al temor a Dios, nos dice el libro de Job, capítulo 12, versículo 20, que Él priva del habla a los que dicen verdad. ¿Y cómo podemos nosotros saber nuestro camino si los que nos tienen que hablar la verdad no hablan? Y quita a los ancianos el consejo. ¿Cómo podremos saber por dónde tenemos que ir, cuál es nuestro camino, si no tenemos un guía? Entonces encontramos que estos son dos juicios de Dios que envía a su pueblo. O bien nos quita a los que nos exhortan con inteligencia, porque el pueblo de Dios, que dicen todos obedecer a Dios, mienten bastante porque no quieren obedecer a Dios. Cuando tú abres las Escrituras y les muestras las doctrinas, les muestras los principios, les muestras el camino, hacen como los israelitas en tiempos de Jeremías. No oiremos. Entonces Dios les quita a los maestros. ¿No queréis oír? Pues seguid vuestro corazón. O bien también quita a los ancianos su sabiduría y por tanto los que les rodean se quedan sin consejo. ¿Por dónde andaremos? ¿Por dónde seremos guiados? ¿Cuál es nuestro camino? Bastante nos importa a la generación actual los ancianos. Están completamente despreciados. Están completamente apartados. Pero cuando falta el conocimiento, cuando no hay sabiduría, cuando no hay enseñanza,
los trabajos cotidianos se hacen durísimos. Esto no lo quiere entender el pueblo de Dios. Piensan que con solo decir creo en Dios ya es suficiente. No les importa nada la doctrina, no les importa mucho la enseñanza, porque van actuando de acuerdo a la moda de la época en la que nos ha tocado vivir. Y hoy hay que ser o pentecostal o arminiano, y entonces ya todo es fenomenal. Y no saben que les ocurre lo mismo que la enseñanza del Señor que leíamos antes sobre aquellos dos hombres y aquellas dos casas. Cómo fue fundada una casa y cómo fue fundada la otra casa. Los dos tenían muy buenos propósitos, pero si el fundamento falla, te falla toda la estructura. No hay forma de que la mantengas en pie cuando venga la tempestad, que llegará. Imagínate, si no tuviéramos aquellos grandes hombres del pasado que aportaron cosas interesantes y novedosas para la vida humana, imagínate si no tuviéramos agua potable en casa. No podríamos ducharnos, no podríamos beber, no podríamos fregar los platos, no podríamos hacer muchas de las cosas que nosotros damos por supuestas. Pero que lo tenemos porque hubo una enseñanza, hubo una ciencia y una aplicación de la ciencia en cosas concretas del día a día. Imagínate que nos quedamos sin luz. Si nos quedamos sin electricidad, casi nada de lo que hacemos, bueno, no sabríamos ni qué hacer, porque somos unos inútiles sin electricidad. Imagínate que nos quedamos sin el iPhone. ¡Guau! Una desgracia terrible. ¿Qué haríamos nosotros sin iPhone? Si esto lo pasamos al verdadero yo del ser humano, a su conducta, a su actitud, a sus deberes, a sus deseos, a lo que importa realmente del ser humano, a su esencia espiritual, si carecemos de ciencia para enfocar correctamente el camino y la ciencia nos la da la Escritura, sin lugar a dudas, nuestra vida va a tener muchos problemas. Como si te quedas sin combustible, sin electricidad, sin agua y sin dinero. Vas a tener muchos problemas. Pues así hay muchos cristianos que piensan que están viviendo el mejor de los mundos cuando resulta que están viviendo en un ámbito completamente vacío. Luego van a tener muchos problemas de aflicción externa y de aflicción interna, todo porque les falta la enseñanza. Todo porque les falta esa enseñanza y luego cómo se aplica a la vida cotidiana. Y ahí encontramos que por su desobediencia Dios les envía un juicio. Pero como no quieren entender las Escrituras, no asumen, no comprenden y no valoran que Dios les está enviando un juicio. Por lo tanto, no lo toman como juicio. Y entonces viene otro juicio. Pero como son incrédulos a la palabra de Dios, no lo quieren admitir como si fuera un juicio, porque es un Dios de amor, y un Dios de amor nunca me va a juzgar. Y entonces viene otro juicio. Y se pasan su vida de juicio en juicio y no son capaces de darse cuenta que Dios les está trayendo un juicio sobre otro. Y así viven todas sus vidas, amargados, hundidos, frustrados, desesperados, porque no llegan a comprender todo lo que Dios les está mostrando en su palabra, ya que se niegan a tener conocimiento. Cuando alguien se cree autosuficiente en sus conocimientos, y se creen también en el entorno cristiano, que por decir creo en Dios ya son cristianos, es entonces cuando empiezan la gran cantidad de problemas que nunca se imaginaron. Dios les quita el discernimiento y la sabiduría que solamente da a través de las Escrituras. Por esto, cuando desde joven se asume que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, David puede decir que un joven puede llegar a ser más sabio que los de mayor edad por esa sola razón. Dice el Salmo 119, versículo 100, más que los viejos he entendido. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos. Más que los viejos he entendido. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eliú es un ejemplo de lo que es un hombre joven que reconoce que en la edad y en la experiencia hay sabiduría. Eliú era un contemporáneo de Job. Eliú debe ser para los jóvenes un modelo a imitar. Este fue un joven que aplicó la sabiduría dándole a los mayores y a los demás experiencia el lugar que les corresponde. Y solamente habló Eliú después de que los mayores hubieron hablado. Nos dice el libro de Job, capítulo 32, versículo 4. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Dejó que hablasen los mayores. Cuando terminaron de hablar los mayores, Eliú habló. Esto nos muestra que Eliú era una persona con sabiduría.
Es bastante penoso ver a los jovencitos que cuando hay una conversación profunda de los mayores, se introducen en la conversación para romper de todo lo que se está hablando y hablar de sus experiencias particulares con no se sabe qué. Y es más penoso ver cómo algunos de los padres, que se llaman creyentes, se ríen de las gracietas de su hijo, que ha interrumpido una conversación para hablar de sus aportaciones particulares. Esto lo que demuestra es una falta de educación y una falta de principio bíblico. Porque dependiendo de lo que se esté hablando, uno debe saber cuál es su posición. Es igual que nosotros, si vamos a hablar y hay 5 ministros de nuestro gobierno reunidos, nosotros no empezamos allí a meternos entre media de lo que ellos están diciendo para hacer nuestras gracietas, sino tenemos que tener respeto y esperar que nos llegue el turno. Cuando nos llegue, si nos preguntan, podemos hablar. Y esto es lo que está aquí haciendo Eliú. Vamos a ver en segundo lugar cuál es la naturaleza de la popularidad. Este pasaje nos da algunas características sobre la razón de la popularidad. La primera, no debemos olvidar que son las personas las que hacen a otra persona popular. Es decir, yo no soy popular porque yo diga, voy a ser popular, ya soy popular. No. Son las personas las que hacen a una persona en particular popular. De esto nos habla nuestro texto y nos dice, en el versículo 15, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en aquel lugar. Por lo tanto, quien hizo a este muchacho popular fue todos los que había allí. Tenemos que tener en cuenta que Salomón está aquí hablando hiperbólicamente. Cuando dice, vi a todos los que viven debajo del sol caminando detrás de este muchacho, de España no había ninguno, seguro. Lo que está refiriéndose es que los que había allí en su entorno son los que siguieron al muchacho. De la misma manera, cuando la Escritura habla que Cristo murió por todos, no se está refiriendo a todos los hombres del mundo, sino a todos sin distinción de nacionalidad, que es distinto a que murió por todos generalmente, o genéricamente, mejor dicho. Así que Salomón aquí también habla, como cuando la Escritura habla de otros aspectos, habla hiperbólicamente, y esto era muy común entre los judíos. Lo que quiere decir Salomón es que eran muchas las personas que le admiraban, muchas las personas. Era una persona popular, se había convertido en popular porque salió de la cárcel para reinar, y por lo tanto esto era un evento extraordinario. Y esto ganó el afecto y la admiración del pueblo. Estas personas estaban fascinadas de que este hombre después de la cárcel reinase. Salomón nos dice que las personas se apresuraban a ir detrás de él, lo buscaban. Y esto es lo que encontramos en muchas personas. Imitan, buscan a sus personajes favoritos. Imitan a sus artistas favoritos, imitan a sus deportistas favoritos, visten como ellos, se peinan como ellos, se ponen el perfume como ellos, se tatúan como ellos. Incluso algunas de estas personas son realmente delincuentes, porque imitan la delincuencia de los otros. Son groseros, son inmorales, pero claro, como está de moda y todo el mundo lo aplaude, yo también quiero ser como ellos. El joven del que se nos habla en este pasaje conoció en su vida lo que era ser popular. Una gran cantidad de personas estaban a gusto con él, le admiraban, pensaban bien de él, de su sabiduría, de su liderazgo. Tenía la aprobación del pueblo. Las personas veían más allá de su pobreza y de que había estado en la cárcel, porque ahora iba a ser el rey. En segundo lugar, encontramos que las personas tienden a seguir al que es popular. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Así que este joven tenía muchos seguidores. Su sabiduría le había hecho ganar toda esa popularidad y por lo tanto arrastró detrás de él a multitud de personas. Pero vamos a nuestro tercer punto. ¿Qué es lo que Salomón analiza en toda esta escena que él nos está relatando? No olvidemos que Salomón está hablando de sus observaciones. Y sus observaciones eran para aprender algo. ¿Qué aprendió Salomón? ¿Y qué es lo que nos quiere transmitir a nosotros? ¿Cuál fue el análisis final sobre la fama o la popularidad que él vio en la vida de este joven? Pues Salomón llegó a la conclusión de que la fama o la popularidad es completamente vana. No vale la pena vivir pensando en ser popular, en ser famoso. No vale la pena. Es una vanidad completamente.
Dice en el versículo 16 que esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Otra versión lo traduce diciendo, también esto es vanidad y correr tras el viento. ¿Qué podemos alcanzar corriendo tras el viento? Pues seguro que nos gana, seguro. ¿Y por qué hace esta afirmación Salomón? Por lo que ya hemos dicho antes, que la popularidad es temporal. Hubo un tiempo en el que el rey, que ahora era ya viejo, también fue joven y popular, pero ya no. Vi todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel, del rey. El tiempo y la popularidad del rey anterior pasaron. Se hizo viejo, se hizo necio, se hizo orgulloso. Antes todos iban detrás de él. Ahora había venido uno para reemplazarle. Este es el que queremos, una persona joven, que nos traiga ánimo, fuerzas, que nos dé esperanza. Dice el texto que todos se apresuraron a ir tras el joven sucesor. Todos detrás de él, ninguno detrás del otro rey, todos detrás de él. Así que esta es la popularidad, esta es la fama. La tenemos hoy y la podemos perder mañana. Puede que nos cueste mucho adquirirla, pero cuesta muy poco perderla. Por eso los famosos y populares de este mundo viven una vida llena de vanidad. ¿Por qué se suicidan teniendo tanto dinero, teniendo tanta fama y teniendo tantas cosas? Y resulta que muchos de ellos acaban con sobredosis de drogas o acaban suicidándose directamente. Y muchos de los que están a este lado piensan, si yo tuviera dinero sería feliz, si yo tuviera fama, ¡guau!, sería lo más de lo más. Y resulta que la triste realidad de lo que vemos por la experiencia es que toda esta gente, mucha de esta gente, sobre todo los frikis y los frívolos, acaban suicidándose, acaban llenándose de droga y acaban muriendo. Después de este análisis que nos hace Salomón, no podemos finalizar sin hacernos algunas preguntas de por qué Salomón nos expone ante este asunto, que no podemos pasar por alto, y por qué sus escritos y observaciones están en las Sagradas Escrituras, porque esto parece más bien algo moral y no algo bíblico. ¿Por qué es vana la popularidad? ¿Por qué es vana la fama? ¿Por qué? La primera razón, porque Dios es soberano. Dios es el que en última instancia permite que las personas sean populares. Esto está dentro de sus designios eternos. Y Él es el que lo promueve o lo quita. Él es quien soberanamente decide por cuánto tiempo va a durar la popularidad o la fama a alguien. Dice el libro de Daniel capítulo 2, versículo 21, que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y luego en el capítulo 4, versículo 15, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Por lo tanto, todo esto entra dentro del gobierno soberano de Dios. Y luego Lucas, el Señor nos dice en el capítulo 14, versículo 11 de Lucas, que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por lo tanto, todo esto entra dentro del gobierno de Dios. A muchos Dios le da la popularidad y la fama como castigo, para que pequen más y su culpa sea mayor. La popularidad, por lo tanto, según Salomón, es vanidad, en el sentido de que no satisface las necesidades espirituales del hombre. Y a la vez es algo que el hombre en su vanagloria y en su deseo busca con tesón, ser famoso. Esto ocurre en todos los ámbitos de la vida, incluso en las iglesias. ¡Wow! Una iglesia famosa. ¿Quién no se acuerda de...? No voy a decir iglesias porque luego a través de Facebook o de las redes sociales nos pueden poner un poco mal. Pero todos pueden pensar en iglesias famosas. ¡Wow! Más aún, en pastores famosos. ¡Wow! Yo voy a seguir a ese pastor. Muy bonito. El que tienes no te sirve para nada. Ahora, el que está a 10.000 kilómetros, ese es el que yo quiero. Claro, no me va a decir nada, no me va a corregir, no me va a reprender, no me va a exhortar, no se va a sentar conmigo en el despacho con una caja de Kleenex al lado para que luego me limpie. Entonces, yo prefiero el de 10.000 kilómetros. ¿Dónde va a parar? El asunto es que cuando Dios permite que sus siervos adquieran cierto grado de fama o de popularidad por sus dones o capacidades o donde los ha puesto, eso tiene un peligro tremendo.
Y es que puede alimentar el orgullo en el corazón de aquellos que ya tienen fama y popularidad. Me llaman de 3 sitios para tener conferencias en un mes, de otro sitio para tanto, las ofrendas han crecido no sé cuánto, tengo 3 Macs, 4 iPhone, o sea, no puedo tener más, ponen la alfombra roja por donde paso. Esto es muy interesante para la vanagloria del hombre. Pero tenemos que recordar lo que nos enseñan las Escrituras. Dice Pablo en 1 Corintios 4, 6... Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Ellos estaban en el servicio de la iglesia, estableciendo iglesias y luchando por expandir el Evangelio. Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, recuerda, tú que eres tan famoso, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Tú que eres tan famoso, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, porque entra dentro de la soberanía de Dios, que Él da dones a quien le place, y Él nos ubica a cada uno en la historia donde le place, y si lo recibiste, porque te glorías como si no lo hubieras recibido. Es decir, lo que tú tienes es porque tú lo vales, lo has hecho tú todo, y todo se debe a tu gran inteligencia, que por supuesto te la has formado tú, y a por estar en este mundo, que por supuesto tú has querido nacer porque has querido. Nadie ha hecho nada salvo tú, que has querido venir a este mundo. Y todo depende de ti. ¿Es esto realmente por lo que te tienes que vanagloriar? Debemos recordar, por tanto, que lo que tenemos no es por nosotros mismos, sino que es Dios quien nos lo ha dado. Y eso nos debe ayudar para que nuestro orgullo y nuestra fama, si alguien la tiene, se le baje. Cuando alguien está descansando en alguna disciplina o materia, cuando alguien está destacando en alguna disciplina o materia, debe recordar que en su misericordia Dios le ha otorgado esos dones y en ese contexto para que se pueda desarrollar. Por lo tanto, si no tienes nada que sea tuyo, sino que todo lo has recibido, no te puedes vanagloriar como si fuera tuyo, porque es Dios quien te lo ha dado. Los pastores de las iglesias grandes generalmente son famosos. No hay ningún famoso de iglesias pequeñas. Ninguno. Ahora, de iglesias grandes sí. Qué curioso, ¿no? ¿No parece curioso? Quizá pesa bastante el que sus iglesias sean grandes y por ello ellos son grandes. Y por lo tanto tienen grandes recursos para llegar a ser famosos. El asunto dentro del reino de Cristo es que debemos medir muy bien la popularidad y la fama, porque es algo que Dios usa para su servicio, no para enaltecer a alguien y que se vanaglorie de lo grande que es, sino que, ojo, que estamos para servir a Cristo, no estamos para servirnos a nosotros mismos. Esto es algo con lo que tristemente tienen que luchar los pastores de iglesias grandes y que corresponde la lucha que tienen a aquella tentación que Satanás le hizo al Señor. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Tú quieres ser famoso? Si postrado me adoras, serás famoso. Entonces, el postrar y adorarse no se está refiriendo literalmente a que llega Satanás con su tridente y 2 cuernos, la cara roja, claro, y entonces el pastor se pone de rodillas. No. Es simplemente en cuanto dejes que tu corazón te domine y admitas la fama y la popularidad como algo tuyo y por lo tanto te envanezcas con aquello que Dios te ha dado, pues ya estás adorando a Satanás. Porque estás cambiando la fama del mundo por tu posición y tu responsabilidad dentro del reino de Cristo. Pero también ocurre con el resto de los creyentes. Debemos tener cuidado con nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos las cosas? Debemos huir de la posición farisaica que comentábamos antes, que hacen las cosas los creyentes, muchos creyentes, para que les vean los demás y digan: qué santa es esta persona, qué grandes cosas hace esta persona. Ahora, si la motivación por la que esa persona hace las cosas es para que todos los demás le digan qué santo eres, pues se ha equivocado de rumbo. Si la motivación por la que se hacen las cosas y se le da, cuando vemos a alguien pidiendo dinero, se le da: te voy a dar 1 euro, vamos, qué barbaridad, casi me arruino. Y lo hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos, para decir: mira, qué obra de caridad he hecho. Pues si lo hacemos con esa motivación, estamos completamente equivocados.
En el servicio al reino de Cristo debemos recordar que trabajamos para Cristo. De manera que si hacemos cualquier trabajo, debemos recordar que lo hacemos para Cristo. No solamente los trabajos que se ven, sino los trabajos que no se ven. Por ejemplo, hay hermanas y hermanos limpiando la iglesia. Nadie lo ve. Pero deben ser conscientes y deben tomar su aliento y su motivación para saber que cuando están limpiando todo lo que tiene que ver con la iglesia, lo hacen para Cristo. Son trabajos que casi nadie percibe que han sido hechos. Ahora, si estamos un mes sin limpiar, seguramente que algunos nos daremos cuenta de que aquí qué está pasando. O sea, no podemos venir a adorar a Dios y encontrar pañuelos por el suelo, este asiento que está sucio, los niños que han dejado por ahí sus juguetes desparramados. Aquí pasa algo raro. Cuando hacen las cosas bien nadie se da cuenta, solamente nos damos cuenta cuando se hacen mal. Pero tenemos que valorar el trabajo de hermanos y hermanas que están todas las semanas haciendo que podamos venir a adorar a Dios sin tener obstáculos ni otras distracciones que no sean las oportunas para atender su palabra. Así que a la pregunta de ¿por qué es vanidad la fama? Ya hemos visto que, por una parte, Dios es soberano y otorga la popularidad o la fama a quien Él le place. Y ahora veremos, en segundo lugar, que es vanidad también porque el hombre es inconformista. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él, con el nuevo rey. Tampoco estarán contentos. Y así termina Salomón diciendo, y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, al final tampoco estarán contentos con el rey nuevo, que ahora todos aplauden, que ahora todos están fascinados con él, que ahora todos quieren seguir. Pasa el tiempo, ya no nos vale tampoco. Este joven sabio, por tanto, que hoy era seguido por todos, podría estar seguro de que algún día su popularidad y su fama se acabarían. Hay una característica en el ser humano y es que es inconformista. Nada le satisface. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Te lo dan? Dentro de un mes ya no te sirve. Ya como lo tienes, eres inconforme con lo que tienes. Yo si tuviera una casa de 3 plantas, 500 metros, cuando tu mujer te dé la fregona para pasarla, ya verás tú cómo cambias de idea. Si yo tuviera un coche de 500 centímetros cúbicos, cuando tengas que llenar el depósito, ya verás tú cómo te acuerdas. Y dices, uy, lo mismo me he equivocado de cilindrada. Entonces, todo tiene sus pegas y nada satisface en este mundo. Tenemos que recordar también a alguien que era muy popular. Es el texto que leíamos en la introducción, nuestro Señor. Enormemente popular. Juan 12:12 nos dice que el día siguiente a la de la resurrección de Lázaro, grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¡Guau! ¡Qué fervor! ¡Qué alegría! ¡Todos a adorar! Sí. Menos mal que iban a adorar. Claro. ¿Quién no quiera un rey así? ¿Estás enfermo? Te sana. ¿Tienes hambre? Coge los panes y los peces, los multiplica y te da de comer a ti y a tu familia. Todo lo que necesites lo puedes tener. ¿Quién no quiere tener un rey así? ¿Quién no quiere un rey así? ¿No tienes trabajo? No te preocupes. Yo subsidio el salario. 4.000 euros al mes durante toda la vida. ¿No tienes casa? No te preocupes, yo te doy una casa. ¿No tienes para comer? No te preocupes, yo te doy de comer. Todo lo que tú necesites, yo te lo puedo dar. ¿Quién no quiere un rey así, con el que no tengamos que trabajar? ¿Quién no quiere un rey con el que cumplamos todos nuestros deseos? Pero estos mismos que tanto le aclamaban, pocos días después decían esto. Lucas 23:18. Mas toda la multitud, la que antes le aclamaba, dio voces a una diciendo, ¡fuera con este! ¡Suéltanos a Barrabás! Y este había sido echado a la cárcel, Barrabás, por sedición en la ciudad y por un homicidio. Por lo tanto, los cargos contra él eran bastante importantes. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pero se habían acabado de decir, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Qué es lo que está pasando? Esta es la increíble naturaleza corrupta humana.
Si este rey no va a cumplir todos nuestros deseos, y es así como algunos se acercan al Evangelio, llevan la lista de la compra y entonces quieren deseos que le piden al Señor. Si este rey no cumple todos mis deseos, es que no me vale. A pesar de todo el bien que Dios derrama sobre su pueblo, a pesar de todas las bendiciones, a pesar de darnos su palabra, a pesar incluso de darnos pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia, a pesar de todo, hay muchos que no quieren escuchar, no quieren. El énfasis continuo que Salomón está poniendo en este libro es la vanidad en todo lo que nos rodea. El énfasis que tenemos que poner para que nuestra motivación, y es aquí a donde nos quiere llevar Salomón, para que nuestra motivación, nuestra esperanza y nuestra confianza esté en Dios, porque solamente en Él vamos a encontrar satisfacción. Nosotros somos seres físicos y espirituales. Las cosas físicas nos hacen falta, tenemos que comer, si no nos morimos. Pero por eso dice el Señor, ya que también somos espirituales, somos seres espirituales, que no solo de pan vivirá el hombre. Eso es lo que corresponde a nuestro ámbito físico, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo nos dejó ejemplo de lo que Salomón aquí menciona. Pablo lo define de la siguiente manera, en 2 Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y lo que Pablo nos muestra aquí es que nuestro Señor estuvo en una situación contraria a la que ocurrió a este rey del que nos habla Salomón. Siendo el Dios eterno, dejó su trono de gloria. Y su motivación no fue la de ser popular. No dijo, voy a hacer tantos milagros, voy a resucitar a tantos muertos, voy a dar de comer a tantas miles de personas, por lo tanto voy a ser popular. Todo el mundo me va a aclamar por lo que yo hago. No, esa no fue su motivación, sino el someterse en obediencia a su Padre Celestial para cumplir la ley en el nombre de todos aquellos por los que vino a morir y satisfacer de esta manera la justicia divina que nos declaraba culpables. Pues eso es lo que hizo Cristo, dejó su trono de gloria. Él se puso en lugar de aquellos que el Padre le dio. Para eso vino. Se puso en el lugar de aquellos que el Padre le dio. Es por lo que tuvo que ir a la cruz. Es por lo que tuvo que asumir, siendo Dios, el creador y Señor del universo, la pena impuesta por su propia ley, a fin de que su justicia quedase inmaculada. Porque alguien tenía que pagar por el pecado de su pueblo. Su pueblo no podía pagar, era imposible que nosotros pagásemos delante de la ley todo lo que hemos hecho, y Cristo, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que exponerse a la muerte para que por su justicia, nosotros que éramos injustos, se nos imputase su justicia y fuésemos salvados. Por eso nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 de su primera carta, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Propósito, llevarnos a Dios. Esta fue la obra de redención. Cristo no vino para ser popular. Cristo no vino para darle de comer a los pobres, no. De manera que la Iglesia tampoco está para darle de comer a los pobres, no. Cristo no vino para resucitar a los muertos, resucitó muertos, pero ese no era su objetivo. Cristo no vino para sanar a los enfermos. Cristo vino para anunciar el año bueno, el año de la buena voluntad de Jehová. Cristo vino para que todos aquellos que el Padre le dio no se perdiese ni uno. Para eso vino, para que todos aquellos que el Padre le dio no se perdiese ni uno. Y ni uno se perdió. Su ejemplo nos muestra, por tanto, que no debemos luchar por ser populares, ni por ser famosos. Debemos luchar por servir a Cristo en medio de la generación donde Él nos ha puesto con una motivación correcta. Y es que servimos a Cristo. Lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros no debemos olvidar esto. Servimos a Cristo. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por exponernos una vez más con este ejemplo de el texto que hemos usado de Salomón acerca del peligro de la fama y la popularidad, y que no sea esta la motivación que se mantenga en nuestras vidas, sino que lo hagamos con una motivación correcta por servirte a ti en medio de la generación donde nos has puesto, en medio de nuestra familia y las responsabilidades que ahí tenemos, en medio de la Iglesia y las responsabilidades que tú nos das, en medio de la sociedad y las responsabilidades laborales y sociales que tenemos. Te rogamos que nos ayudes a centrar la motivación correcta en nuestra mente y que honrándote a ti, sabremos que honramos todo lo que hacemos. Por lo tanto, te suplicamos que nos ayudes en estos aspectos de la motivación para hacer todas las cosas para la gloria de tu nombre
y sin duda para el bien de tu pueblo. Ayúdanos en esto, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.